Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y hoy vamos a platicar de una tesis, una jurisprudencia por contradicción de tesis, que habla de la posibilidad de incorporar estados de cuenta bancarios obtenidos en un procedimiento administrativo a un procedimiento penal. No se vaya, va a estar muy interesante. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, vamos a platicar de una tesis, de una jurisprudencia por contradicción de tesis que permite que la Secretaría de Hacienda incorpore a procesos penales estados de cuenta obtenidos en un procedimiento administrativo, un tema que se había debatido, en donde incluso existían tesis en contrario, y bueno, hoy una de las personas que ha estado más al pendiente de esta publicación nos va a platicar del tema, el maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe y que nos traiga estos temas frescos totalmente en el ámbito tributario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y recién salidito del horno. Salidito del horno y además una tesis que tiene efectos importantes. Resulta que se había determinado en algún momento la inconstitucionalidad de utilizar estados de cuenta obtenidos en un procedimiento administrativo, en un procedimiento penal. Después se dijo que sí se podía. Se enfrentaron los dos criterios que tenían total y absolutamente sentencias diferentes. Y bueno, pues hoy se ha decidido, o se ha decantado en favor de una de ellas. Pero me gustaría que nos platicaras de las tesis, de los antecedentes y de las implicaciones que esto puede tener en el futuro fiscal penal de múltiples contribuyentes. Claro, doctor, muchas gracias. Pues sí, un tema recientemente resuelto por la primera sala hace un par de semanas y de publicación mucho más reciente en el Semanario Judicial de la Federación, que como tú bien decías, viene a resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados en donde se establecía si en un procedimiento se interpretan artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, el 117, que estuvo vigente hasta 2014, y luego es el 142, pero prácticamente hay identidad en los textos, y así lo refiere la propia Corte, es en un procedimiento administrativo, prácticamente para efectos fiscales, si existía la necesidad de que esos documentos, estados de cuenta que obtenía la autoridad fiscal en un procedimiento de comprobación, podían llevarse a un tema penal, y el tema fino es sin la autorización de un juez de control, ¿no? De un juez penal que autorizara esa medida. Lo que resuelve, voy a adelantar el sentido, ya es público, lo que resuelve la primera sala en una votación 4-1 del ministro González Alcántara, Carrancá, hace un tema muy importante, un voto particular muy breve, pero muy claro en decir que no estaba de acuerdo con el criterio de la mayoría. ¿Y qué resuelve principalmente la primera sala? Dice, a ver, incluso desconociendo un poco un antecedente que ya había sobre la inconstitucionalidad, como tú decías, de que la Fiscalía o las Procuradurías entonces solicitaran estados de cuenta de las comisiones bancarias sin pasar por un tema de control judicial. Es decir, vamos a centrarlo primeramente en el artículo actual 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde prácticamente dice que no se violará el secreto fiscal cuando la autoridad fiscal para fines fiscales solicite la información. Sin más ni más, eso se refiere a la fracción. Uno entendería, bueno, para fines fiscales, ¿qué se entiende? Si estamos siendo y platicamos en otro programa, doctor, sobre las facultades de comprobación que lleva a cabo la autoridad fiscal, y sobre todo cuando a partir de un cierto punto decide que hay un tema de posible delito y se querella ante la Procuraduría Fiscal, a lo que se refiere esta fracción del 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, la autoridad está facultada para fines fiscales, la autoridad tributaria, para pedir estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria, y esta los debe de entregar entendiéndose que no se viola el secreto bancario. No era secreto fiscal, era secreto bancario. Sin embargo, en donde se cruza la línea, y fue lo que interpretó la Corte, es decir, para efectos fiscales y efectos administrativos, es válido que el SAT le pida a la Comisión Nacional Bancaria, más que con un oficio fundado y motivado, que le haga entrega de copia de estados de cuentas del contribuyente que está auditando. Y eso sabemos que bajo la presuntiva, por ejemplo, del 59 fracción tercera de código, siempre habrá una determinación de impuestos, porque todo depósito que no se pueda aclarar y que no esté registrado en contabilidad, para la parte administrativa genera el pago de una contribución. Sin embargo, donde la autoridad parece que intenta estirar la liga, y pues ya se lo valida ahora la primera sala, es decir,
Pero si en el Inter, y lo platicábamos en unos programas anteriores, doctor, si en el Inter la autoridad determina que quiere abrir una acusación penal en contra del contribuyente de manera destacada para alguna querella por un tema de defraudación fiscal, esos estados de cuenta, digamos, ya están certificados por la comisión, la autoridad fiscal los vuelve a certificar y los acompaña a su petición a la Procuraduría Fiscal, y la Procuraduría Fiscal los acompaña en la querella que presenta ante la Fiscalía General de la República. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento un documento que se obtuvo para el ámbito administrativo, para efectos de la determinación, comprobación y, en su caso, recaudación de contribuciones, en qué momento la autoridad puede esos mismos estados de cuenta llevarlos a un ámbito penal, sobre todo sin pasar por el matiz de un juez penal, de un juez que controle esa medida o esa prueba? Y lo que se llegaba a algún tribunal que compitió en este criterio es que era una prueba ilícita si esos estados de cuenta que se obtuvieron por la vía administrativa se llevaban al ámbito penal sin pasar por la autorización de un juez de control. La primera sala dice que no, que para fines fiscales de la fracción cuarta del artículo 142 se entiende tanto para la determinación de contribuciones omitidas como para la formulación de querellas por parte de la autoridad. Y esto es bien importante, doctor. Bueno, ahorita cierro con esta primera parte, porque entonces pareciera que los estados de cuenta obtenidos en sede administrativa servirán para un proceso penal sin que un juez, para estos últimos efectos, haya determinado si la medida era idónea o no de recolección de este tipo de documentos. Sí, y a mí me gustaría que platicaras, tú has dado seguimiento puntual a todo el proceso. Hay una primera tesis en donde se dice el procedimiento, en donde la Secretaría de Hacienda utiliza como base para su querella los estados de cuenta que obtuvo en un procedimiento administrativo ciber de base para la querella precisamente, y se declaró que eso era inconstitucional en una primera tesis, que es la que da lugar a la controversia. ¿Cuáles fueron los argumentos ahí para decir es inconstitucional? Digo, para después tratar de entender por qué después dijeron no es inconstitucional. Pero ¿cuáles eran los argumentos que de inicio daban la inconstitucionalidad? Claro, originalmente eran que precisamente había que distinguir entre la fase administrativa que termina en el ámbito administrativo y ya la parte penal trae un impacto mucho mayor al contribuyente. Y recordábamos, o platicábamos también en programas pasados, el tema de la prueba ilícita. Y bajo el nuevo sistema penal acusatorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, las pruebas se deben de incorporar al proceso penal, y esta incorporación por parte de la autoridad administrativa a una investigación penal que no habían pasado por un juez de control, un juez que autorizara esta medida, fue por eso que se determinaba inconstitucional, porque decían, para el ámbito administrativo prácticamente lo que quieras, para el ámbito penal, si estas pruebas que obtuviste en el ámbito administrativo las quieres incorporar legalmente a un proceso penal, tenían que refrendarse, digamos así, por un juez que fuera competente para conocer esta medida. Entonces, ese primer antecedente tenemos, pero hay uno más interesante que podemos platicar ahora también sobre la fracción de tercera del artículo 142, que en su momento estaba replicada en el 117, en donde eso sigue siendo declarado inconstitucional. Entonces, aquí tenemos una contradicción muy clara entre estos criterios. Y si te parece, lo vemos en el siguiente corte. Tengo que hacer una pausa. Estamos en Diálogo Fiscal, el actual reglamento del mundo tributario. No se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos. Y decías esto, ¿no? Hay una prueba que así se consideró en algún tiempo, tenía que surgir o que podía emanar de una orden judicial bajo el precepto de que nadie puede ser molestado en sus propiedades, papel, etcétera, etcétera, sino mediante mandamiento judicial
que diera esa orden y que no existía, que por eso se consideraba que no podía caber en este procedimiento penal. Pero decías, hay otra arista que no se ha considerado en el mismo 142. Claro, por ejemplo, la distinción, llevémoslo al 117 anterior a la reforma de 2014 a 242 actual, es la fracción tercera decía que también no se violaba el secreto bancario cuando el Procurador General de Justicia, para la comprobación de un hecho que la ley señale como delito, se pida este tipo de información. Entonces, ese artículo, el 117, que ahora es 142, fracción tercera, fue declarado inconstitucional bajo el argumento de que ahí no hay una etapa administrativa previa como una facultad de comprobación. Si el procurador, si los subprocuradores, incluso la redacción será más amplia de quién podía solicitar, ahorita nada más se centra a los procuradores, pero en la fracción segunda de este artículo, a los procuradores, ahora los fiscales, si pedían a la Comisión Nacional Bancaria, con motivo de una investigación, y vamos a pensar que no fuera fiscal, pedían a la Comisión Nacional Bancaria información y la obtenían, y luego incorporaban esos procedimientos al tema penal, fue declarada esa prueba ilícita por inconstitucional, porque decían, abrir esta fracción segunda en donde autoriza a los fiscales o procuradores o vicefiscales a pedir información sin pasar por un juez de control, es inconstitucional porque lo que pidan tiene que tener el control judicial para incorporarlo. O sea, aquí estamos diferenciando claramente que la materia tributaria tiene otro sesgo para los juzgadores y para la propia autoridad, porque al día de hoy, si con base en la fracción segunda y posiblemente en la tercera del 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, un procurador, un subprocurador, un fiscal, un vicefiscal solicita estados de cuenta sin tener, y los obtienen, claro, sin obtener la autorización judicial respectiva y luego se incorpora como dato de prueba a la carpeta de investigación o el proceso penal, seguirán siendo prueba ilícita. Todavía ese criterio está vigente. Son dos tesis al respecto. Pero si nos vamos al tema que nos ocupa hoy, doctora, la fracción cuarta del 142, si la autoridad fiscal lo solicita, no será inconstitucional, no es ilegal. Esos estados de cuenta, insisto, la primera postura de que nada más era para el ámbito administrativo y ahora para el ámbito tributario. Entonces, ¿cuál puede ser una de las primeras conclusiones? Digo, sin llegar todavía propiamente a las conclusiones, pues que la autoridad fiscal le puede dar la vuelta a la petición de un juez de control, un juez que autorice estados de cuenta, simple y sencillamente ejerciendo previamente facultades. A lo mejor realmente la autoridad no quiere determinarle una deuda fiscal al contribuyente, lo que quiere es querellarse. Entonces nada más inicia facultades, le empieza a pedir información al contribuyente, le pide información a la Comisión Nacional Bancaria, presenta su querella y acompaña la prueba. Entonces creo que el tema no es menor, porque yo no distingo entre la fracción 2, 3 y 4. A final de cuentas, cuando están en la Fiscalía sigue siendo una autoridad cuando está en la etapa de investigación. El Servicio de Administración Tributaria es una autoridad cuando están facultades de comprobación. Entonces, ¿por qué uno sí está obligado a obtener, incluso en una investigación penal, la autorización judicial para obtener estados de cuenta? ¿Y por qué otra autoridad, si bien inicialmente es para efectos administrativos, por qué cuando salta al ámbito penal se le sigue dando esa posibilidad? Y el punto que creo que no es muy claro es simplemente porque se interpreta la fracción cuarta del 142, las autoridades hacendarias para fines fiscales pueden pedir estados de cuenta bancaria, no se considera que se viola el secreto bancario, ni el derecho a la intimidad o a la información, siempre, aun cuando no haya un tema de solicitud ante juez de control. Entonces, es una distinción, pues no es una antinomia, porque son criterios jurisprudenciales, pero para unos casos el control judicial previo para la obtención de estados de cuenta sigue totalmente vigente, y para los casos fiscales, que es lo que nos preocupa y nos ocupa y le gusta al auditorio, simplemente ya no aplicar ese requisito. Totalmente. Los estados de cuenta siempre han sido un punto de controversia, incluso tú sabrás mejor, antes de 2014 no estaban contemplados como parte de la contabilidad. Hay por ahí algunas sentencias paradigmáticas relevantes, pero aisladas, en donde se establecía que la autoridad no podía pedir los estados de cuenta porque no eran parte de la contabilidad y el contribuyente no los tenía que pedir y te remitía a la Comisión Nacional Bancaria. Y en todo ese proceso, me parece, se ha ido perfeccionando con la incorporación a la Ley de Instituciones de Crédito la posibilidad de que, el secreto fiscal se rompa siempre y cuando sea en aras de una búsqueda de orden fiscal, de un procedimiento de ejercicio de facultades. Pero desde tu perspectiva, ya finalmente la jurisprudencia está sentada, desde tu perspectiva, ¿qué tanto de justicia tiene esta determinación? ¿Qué tanto es una razón de Estado? Una sentencia que atienda más a los intereses de
o a las posibilidades de ejercer un procedimiento penal sin que medie la participación de un juez de control. Claro, pues de justicia yo efectivamente no le veo nada, doctor. Y más allá de eso, pues creo que los derechos humanos que tenemos, porque hay varios derechos involucrados en este apartado que nos interesa, de que la autoridad no debe de tener acceso. Vaya, los estados de cuenta, como tú bien dices, ya han sido incorporados como parte de la contabilidad, pero el 16 nadie puede estar, el 16 de la Constitución sigue estando vigente y los estados de cuenta es una extensión del derecho a la intimidad que comentaba y así lo determinó la Corte en el criterio, los tribunales colegiados, en donde determinaron que sí era inconstitucional. Entonces yo veo que a raíz de una interpretación favorable al Estado, yo no sé si por un tema, la política fiscal criminal le impone obviamente el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial, pero con estas directrices pareciera que le están echando mucho la mano a la autoridad administrativa para decir, a ver, hagamos las cosas de manera más rápida. Si tú ya obtuviste estados de cuenta y ya los tienes para efectos fiscales y le vas a determinar con base, entre otros elementos, en los estados de cuenta un crédito fiscal, y si lo quieres acusar penalmente, hablábamos en programas anteriores de la querella y otros requisitos de procedibilidad, pues esos mismos estados de cuenta te van a servir para llevarlos a la Procuraduría Fiscal al Ministerio Público. En un Estado de Derecho, ¿qué debería hacer el Ministerio Público para cuidar su procedimiento e incluso para verificar la autenticidad de esos estados de cuenta? Debería de solicitarle a un juez que le permita, que le diga a la comisión o que dé autorización para que vuelva a refrendar estados de cuenta, y ahí sí ya no hay tema, ¿no? Ya no hay tema de discusión. Si el juez lo considera pertinente, entonces claramente los estados de cuenta que reciba la Fiscalía y empatan con los que demandó la autoridad administrativa, pues se podrán ser incorporados totalmente al procedimiento penal. Pero pues en un tema de querer presionar al contribuyente, en un tema de querer agilizar procedimientos penales, simplemente la Fiscalía, y en un tema a lo mejor de no querer trabajar o de que no tienen el suficiente personal para ello, la Fiscalía hace suyos esos estados de cuenta y los incorpora al procedimiento penal sin haber pasado por el matiz de un control judicial. Y ahorita platicamos sobre el tema del valor probatorio que van a obtener para el proceso penal. Sí, claro, porque digo, son temas vinculados. Vamos a hacer un corte, Toño, para que en esta última parte del programa nos platiques, ya entrando un poquito en el chisme, de dónde sale esta sentencia y qué es lo que se espera en el futuro. Vamos a un corte, estamos en Diálogos Fiscales, doctor y relevante del mundo tributario. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Soleil. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales. Hemos platicado en otras ocasiones, Toño, del componente político que tienen a veces las resoluciones judiciales, de los momentos, de los casos paradigmáticos o particulares que son sumamente mediáticos. Y esta sentencia, la que se enfrenta a la anterior, la que decía que era inconstitucional pasar sin más los estados de cuenta del proceso administrativo al penal, hay una sentencia reciente de una persona, un testaferro, se decía, de un gobernador que ya estaba sujeto a un proceso, que era quien alegaba que sin más, la Secretaría de Hacienda utilizó los estados de cuenta para iniciar el proceso penal sin que pasara por el matiz de este juez de control. Y se trata de un tema conocido, amplio, importante, que me parece se juzgó más por cuestiones de orden político, que como lo decíamos en el segmento anterior, que por justicia. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Crees que tenga algo que ver el momento y las personas más que la razón jurídica? Yo creo definitivamente, doctor, primero porque el antecedente es mediático, y antes de entrar a esa parte,
veamos qué pasa cuando se resuelve un asunto en la Corte por contradicción de tesis. Pensémoslo fríamente como autoridad. Si la contradicción es favorable, como en este caso, le da constitucionalidad a todos sus procedimientos, les da legalidad. Cuando un asunto fiscal o un asunto de este tipo se resuelve por contradicción en contra de la autoridad, miles de juicios que puedan tener se van a caer en automático. Por eso yo recuerdo hace mucho tiempo alguien que fue jefe del SAT, que hoy es ministro de la Corte, cuando fue su entrevista en el Senado, decía con claridad, a ver, yo como ex administrador general jurídico del SAT, luego jefe del SAT, cuando yo ahora estoy en la Corte, ponía especial énfasis en un tema, en las contradicciones de tesis que emiten las salas o el pleno de la Corte, porque puedo pelear vis a vis, uno a uno cada asunto, en los tribunales administrativos o en los judiciales, está bien, pero es de gran trascendencia, más allá del componente político que ahorita me preguntaba si me referiré, es de gran trascendencia ganar para la autoridad una contradicción de tesis como esta, porque en automático todo lo que estaba pendiente de resolución va a convalidarse. Entonces, y eso pasa mucho en materia fiscal, cuando sale una jurisprudencia por contradicción o del pleno o de las salas a favor o en contra del contribuyente, o se caen muchos asuntos o se ganan a favor del Estado. Entonces aquí pasa lo mismo, pero sobre todo el componente político, y fue reseñado, digo, es un tema de, como dicen, es de dominio público, de un testaferro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que efectivamente la Fiscalía lo vinculó a proceso por el tema de defraudación fiscal, y lo que hizo en aquel entonces la Secretaría de Hacienda fue juntar estados de cuenta, porque, pues digo, no podemos dudar, y hay mucha literatura al respecto, de toda la maquinación que aparentemente se hizo para sacar dinero del erario público a través de empresas fantasmas, y luego llegaba a los testaferros o a alguna otra persona. Entonces este cuate me parece que es Javier Mansur, uno de los procesados de prestanombres, y lo mencionamos porque así lo reseñaron hace poco día los periódicos, pues pedía la inconstitucionalidad de esos estados de cuenta portados como datos de prueba, porque dijo, en ningún momento la Fiscalía los llevó a control judicial previo, sino los que obtuvo la Secretaría de Hacienda en la facultad de comprobación, los certificó y los mandó a la Procuraduría Fiscal, la Procuraduría Fiscal a la Fiscalía y la Fiscalía después de control, sin tener previamente ese control. Entonces, definitivamente es un componente político, y yo le veo la vertiente. A ver, yo veo que el tribunal, la Suprema Corte, es un tribunal de justicia. Ya no hablemos de legalidad, de constitucionalidad. Si tú me preguntabas, doctor, el único tribunal que yo veo con un componente político es el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, pero claramente por las materias que se ven. Pero este debería ser un tribunal de constitucionalidad, y no debería de permitir, insisto, la reforma de los derechos humanos, donde los derechos deben ser progresivos y no regresivos. No debería de existir estos criterios que vulneran los derechos del contribuyente. No quiero decir que la autoridad no esté impedida para obtener estados de cuenta, y sobre todo la autoridad, digamos, ministerial, pero si hay la razón de que haya un control judicial previo, es porque un tercero debe de opinar si en la parte ministerial se deben de obtener esos datos. Y yo insisto en el tema de que la fracción 2, la interpretación que hizo la primera sala, sigue vigente en cuanto que es inconstitucional o son ilegales los estados de cuenta obtenidos de esa manera, y cuando nos vamos al ámbito fiscal, pero aquí no es inconstitucional. Y este punto queda muy claro, como por ejemplo, doctor, y creo que no lo hemos visto en la práctica, cuando se crea en 2013 la nueva ley de amparo, existe la declaratoria general de inconstitucionalidad, excepto ¿en qué? En materia fiscal. Entonces, parece que nuestra materia, de la cual nos gusta y nos apasiona, siempre tendrá, por razones de Estado, por razones políticas, pues muchos asegúnes que no se resuelven bajo el mismo objetivo. Y ahí está el propio 142, entonces 117, para que nuestros amigos, los espectadores, los puedan comparar y que decidan si me está investigando la Fiscalía por un delito que no es fiscal y quieres mis estados de cuenta, pásale a la ventanilla de juez de control o juez previo juez previo, y si te están investigando las autoridades fiscales o te están revisando, entonces no tienes que pasar por esa ventanilla, nada más pasa al tema de solicitarlo al estado de cuenta. Y un tema muy importante, doctor, que me refería en el bloque anterior es ¿qué valor probatorio, diría la Corte y la jurisprudencia, le va a dar a estos estados de cuenta? Dice que es pleno valor probatorio. Entonces esa prueba ya no podrá ser objetada, y entonces servirá una prueba totalmente para la Fiscalía y para los asesores jurídicos de la Procuraduría Fiscal para demostrar el delito que quieran demostrar. Generalmente será un tema de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. Pero también no dejo de observar que al final el estado de cuenta es un documento privado, ¿no? Lo emite la ley de instituciones de crédito, es un documento privado, pero el hecho de que lo certifique la comisión y luego lo certifique el SAT y luego posiblemente lo vuelva a certificar la Fiscalía para llevarlo a un juez penal, pues ya le están dando el carácter de prueba plena cuando nace como un documento privado. Sí, totalmente. ¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué debemos estar pensando los contribuyentes después de esta resolución en este ámbito de participación o de vínculo ya entre un proceso penal y los estados de cuenta?
Claro, primero saber que forman parte de la contabilidad, que si no los entregamos en una revisión, la autoridad, aparte de ejercer medidas de apremio, lo podrá llegarse a ellos. Tú hacías el antecedente muy importante que hasta hace poco no eran considerados parte de la contabilidad, pero hoy sí lo son. Entonces hay que tenerlos ahí. Como en el anterior programa, doctor, del tema de delitos fiscales, pues el comportamiento del contribuyente debe tener un comportamiento debido. Si hace algo indebido, sabe a qué está sujeto en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, pero ¿qué nos deja como enseñanza y qué nos deja como asesores fiscales? A que cuando la autoridad fiscal pide estados de cuenta dentro de una revisión fiscal, independientemente de que le dé un uso administrativo para la determinación de la contribución admitida y haya datos dudosos o que la autoridad quiera apoyar luego una investigación penal, voy a insistir en lo que hemos insistido muchas veces: el contribuyente, junto con sus asesores, contadores y abogados, debe expresamente refutar esas opiniones que tenga la autoridad o esas presunciones, porque si lo logramos destruir en el ámbito administrativo de manera correcta antes de que pase a un ámbito penal, aunque se fuera al ámbito penal, pues eso ya no tendría tanta suerte. Pero si nosotros no objetamos, no hacemos pronunciamiento respecto a lo que nos dice la autoridad, nos pide que aclare de estados de cuenta, pues se va a ir directamente al ámbito penal sin que en la parte administrativa hayamos ejercido debidamente nuestro derecho a la defensa. Claro que sí. Bueno, y pues como siempre, Toño, luego ya la gente podrá buscarte en redes sociales donde eres ampliamente conocido. Y bueno, siempre es bueno saber, siempre es bueno conocer, y siempre es bueno tener gente como tú cerca para que nos traiga estos temas y los ponga en la mesa. Seguramente en algún momento nos serán de utilidad. Muchas gracias por acompañarnos. A la gente que estuvo en Diálogos Fiscales esta tarde-noche, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en una emisión más. Gracias. Muchas gracias, un saludo a todos.